Been received that Jacqueline Kennedy Onassis has died. Apparently, she has died within the last hour at her apartment in New York City. Again, Jackie Kennedy Onassis is dead. Era el punto final a un largo romance. Para muchos norteamericanos fue la eterna primera dama. Elegante, fría y por encima de las demás. I often think of what she said about Jack in December after he died. They made him a legend when he would have preferred to be a man. Jackie would have preferred to be just herself, but the world insisted that she be a legend too. Su leyenda se basó en sus matrimonios y en su discreción. Ella creía en la dignidad, y la única forma de tener dignidad era tener intimidad. Tras su fallecimiento, las personas más allegadas empiezan a revelar la compleja vida que discurría tras esa sofisticada imagen. En todo momento pensé que era una actriz, y muy buena. Jacqueline. Jacqueline Bouvier inició su vida como tantas otras chicas nacidas en la élite social de la costa este de los Estados Unidos. Casas grandes, colegios privados y pasión por los caballos. Llevaba unas monturas preciosas. Tenía unos caballos estupendos y montaba muy bien. Los caballos la obedecían y era tan valiente como una leona. Recuerdo haber saltado obstáculos que a mí me parecían preocupantes y ella decía, ya desde el otro lado, «Oh, Charlie, aquí ha sido emocionante». Claro que lo era, incluso demasiado para mí. El padre de Jackie, John Vernon Bouvier III, tenía problemas económicos, pero era aficionado a la bebida y a las mujeres. Mi madre, cuando se refería al señor Bouvier, el padre de Jackie, le llamaba siempre Black Jack. También le llamaban el chef. Evidentemente era una persona afable, que perseguía a las chicas inocentes, y era bastante temido. En esta foto, Black Jack Bouvier aparece cogido de la mano de una mujer mientras su esposa, Janet, la madre de Jackie, posa sin percatarse del hecho. La publicación de esta foto en el Daily News de Nueva York desembocaría con el tiempo en divorcio. Cuando Janet Bouvier contrajo segundas nupcias, Jackie y su hermana se trasladaron a Newport, en Rhode Island. Su padrastro era un próspero financiero de Wall Street llamado Hugh D. Auchincloss. En 1947, Jackie fue elegida debutante del año por un columnista que la describió como una morena regia con facciones clásicas y la delicadeza de la porcelana de Dresden. Una contemporánea suya en el circuito de presentaciones en sociedad era Priscilla Macmillan. Iba demasiado bien vestida. No recuerdo qué color llevaba. Las debutantes vestían de blanco. Pero ella iba muy elegante, aunque solo tenía 16 años. Pero si eras de muy alta sociedad, puede que no resultases muy atractiva. Podías ser guapa e ir bien vestida, pero socialmente no resultabas demasiado prometedora. Eras amable, bien educada y un tanto informal, pero no tenías necesariamente a montones de chicos a tu alrededor. Pero Jackie sí. Y uno que llamó su atención fue Jack Kennedy, que ya era senador por Massachusetts.
Los Kennedy eran una de las familias más ricas de Estados Unidos, pero de un tipo de dinero diferente. En lugar de la respetabilidad del dinero añejo de los Auchincloss, Jackie entró en contacto con la impetuosa energía irlandesa de los Kennedy y sus amigos. Jack presentó su nueva y tímida amiga a su clan familiar en 1952 y pidió su mano un año después. El hombre que aparece en esta película, Paul Fay, fue uno de los amigos de Jack durante la guerra. Bueno, creo que ella tenía algo que Jack no había visto en ninguna otra mujer. Jackie poseía cierta elegancia, cierta sofisticación. Tenía un encanto totalmente bueno, era fascinante. Cuando conocías a Jackie te cautivaba su forma jadeante de hablar y se la veía locamente enamorada de Jack por su actitud al estar junto a él. Y Jack, creo yo, se estaba haciendo a la idea de que estaba comprometido y a punto de casarse. Y era interesante ver cómo reaccionaba. Le apetecía abrazarla y besarla, pero no quería hacerlo delante de mí. Intentaba actuar como si estuviese locamente enamorado de la chica, lo cual era cierto, pero no quería dar un espectáculo. Joe Kennedy, el padre de Jack, estaba encantado con el compromiso. No ocultaba sus intenciones de llevar a Jack a la presidencia y veía a Jackie como un accesorio ideal para las ambiciones de su hijo. No había ansias de triunfo en los Auchincloss, lo cual contrastaba sin duda con el afán de éxito que los padres de Kennedy, o al menos del señor Kennedy, inculcaban en sus hijos. De modo que entre las antiguas familias de Newport y Nueva York, los Kennedy eran contemplados con cierta reserva, por decirlo cortésmente. El choque cultural entre las familias tradicionales del Este y los ajetreados Kennedy llegó a su culminación en una cena para celebrar el compromiso. Bueno, estábamos en el Clan Bay Club y Hugh de Auchincloss, el padrastro de Jackie, era el anfitrión. En la primera ronda, Jack me preguntó que cuál era la costumbre. Yo le dije, bueno, las copas de cristal son preciosas, pero históricamente la costumbre es beber la primera y arrojarla a la chimenea. Entonces Jack dijo, el primer brindis de la noche se lo dedico a mi futura esposa Jackie. Entonces bebió y dijo, y no volveremos a beber de esta copa por respeto a mi futura esposa, a la chimenea. Entonces todas las copas menos una salieron volando hacia allá. Hugh de Auchincloss no la lanzó. Después los camareros sustituyeron las copas y Jack no debió hacerlo. Pero cuando rellenaron las copas se levantó y dijo, estoy tan emocionado que pido otro brindis por mi futura esposa. Y otra vez a la chimenea. Las siguientes copas que sacaron eran simples copas de cocina y fueron las que utilizamos el resto de la velada. A pesar de las tensiones entre las dos familias, el matrimonio fue uno de los principales acontecimientos sociales del año. Jackie tenía 24 años. Fue conducida al altar por su padrastro. Su padre estaba en la ciudad, pero llegó con dificultad a la iglesia. Jackie's father had formed a very strong alliance with alcohol. El padre de Jackie había formado una estrecha alianza con el alcohol y lo puso de manifiesto a las 10 de la mañana del día de la boda. Jack se acercó y me dijo, hazme un favor. Su apodo era Black Jack. Me dijo, ¿puedes meter a Black Jack en la iglesia? Le sentamos en un banco, pero fue una maniobra interesante. Fue un pequeño borrón en un día perfecto. Para Jackie, el matrimonio parecía ofrecer la seguridad económica y los fuertes vínculos familiares de los que había carecido en su propio entorno. Para el clan de los Kennedy, ella significaba el sello de la aprobación social. Jackie aportaba clase. Tenía un aspecto maravilloso.
y era muy inteligente. Era lista y hábil y sabía disimular su inteligencia. Parecía de clase muy alta y los Kennedy la consideraban excelente como futura primera dama. Para Joseph Kennedy, la boda fue un triunfo. A su hijo Jack nunca le habían faltado las chicas, pero esta tenía clase. Se casaba con alguien de su nivel. Ella tenía 15 años menos que él. Y se casaba con alguien que socialmente era un tanto inferior a ella, pero económicamente era lo que por educación esperaba del matrimonio. El joven y ambicioso senador regresó con su esposa a Washington. I'm told that all little boys have dreams. Some of them want to be policemen, others would like to be football stars, others would like to be a skipper on a Navy ship, others would like to be newspaper reporters, or perhaps a United States senator, or married to a most attractive bride. Senator John Kennedy of Massachusetts has accomplished all these things in his 36 years, except being a policeman. Are you there, Senator? Yes, right here, Mr. Morrow. Good evening, sir. Thank you. Good evening, Mrs. Kennedy. Good evening. I understand that the two of you had a very much publicized courtship. How did the two of you meet? We met at the house of a friend about 2 years ago. And you used to be a reporter, didn't you? Yes, I did. And you first met the senator when you interviewed him. Well, I interviewed him shortly after I met him. Well, now, which requires the most diplomacy, to interview senators or to be married to one? Well, I think being married to one, I guess. Jackie acompañaba a su marido cuando era necesario, pero no le agradaban las obligaciones de la mujer de un político. A Jack, por su parte, le costaba meterse en el papel de marido. Las mujeres lo asediaban, tengo que decirlo. Pasaba la mitad del tiempo contestando a llamadas de mujeres que se interesaban por él. Evelyn Lincoln fue secretaria de Jack Kennedy durante más de 10 años y llevaba todos sus asuntos personales. Puedo decir que tenía amigas. No quiero comprometerme. La señora Lincoln hacía siempre sus llamadas y yo recibí unas cuantas. Ella era el espíritu de la discreción y se limitaba a decir, ¿querría reunirse con el senador? Sí, no me invitó a salir hasta después de casarse con Jackie, pero yo le conocía desde un poco antes. Me lo pidió y quedé sorprendida. Yo era joven y no sabía que la gente hiciese esas cosas, pero acudí. No me imaginaba que fuese una de las miles a las que él perseguía. No tenía la suficiente experiencia para percatarme de la amplitud de sus intereses y me imagino que ella tampoco lo sabía. En 1956 corrió el rumor de que Jackie y Jack se habían separado. Pero Jack Kennedy era un ambicioso político católico y no podía permitirse el escándalo de un divorcio. Había que remediar la situación rápidamente. Oí que se reunieron las familias. Metieron al padre de Jackie en el tema, por lo que oí. Y acordaron que ella volvería con Jack, pero que él no tendría aventuras descaradamente. No se le prohibió que no las tuviese, sino que se le rogó que lo hiciese de forma que no resultase humillante para Jackie. Con el matrimonio reconciliado, los Kennedy estaban a punto de enfrentarse a la prueba más difícil, la carrera para llegar a la Casa Blanca.
En 1960, Jack inició su campaña hacia la Casa Blanca. Iba acompañado por una Jackie un tanto insegura. Oh, she hated it. She really hated it. Ella lo odiaba. She came. Lo odiaba al máximo. Había realmente que obligarla. And we were going through Wisconsin. Recuerdo que estábamos en Wisconsin, que no era uno de sus sitios favoritos, porque era invierno y hacía muy mal tiempo. Y ella se quedaba arriba, en el tercer piso, mientras él estaba abajo, en el bar, intentando conseguir votos. Y yo subía a verla, y normalmente la encontraba intentando buscar el nombre adecuado a un caballo. La compañía Buick tenía un anuncio en el que si ponías un nombre acertado, te regalaban un Buick. Y ella estaba decidida a ganar el coche. Yo le decía, vamos, tenemos que bajar. Y ella decía, es imprescindible que baje. Después de Wisconsin, la campaña se trasladó a Virginia Occidental, uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Kennedy sabía que tenía que ganar allí, pero sus asesores consideraban que Jackie era un problema. Solíamos desayunar todas las mañanas en el Hotel Connaught, donde teníamos la sede electoral. Y una mañana me decidí a hablar claramente del tema, porque pensaba que esa mujer nos podía hacer perder votos. Pensaba que podía ser un desastre que ella viniese a Virginia Occidental, porque me parecía demasiado refinada para aquel estado. Y podían sentirse ofendidos por su ropa, su vestuario de diseño. En realidad, Jackie fue un gran éxito. Me di cuenta de que había una mujer en concreto que no tenía puestos los zapatos. Nadie se había percatado, pero poco después se vio que Jackie estaba descalza. Se había quitado también los zapatos. A la gente de Virginia Occidental le gustaba eso. En un principio pensaban que sería una mujer adinerada, que no se preocupaba por ellos y que solo venía por sus votos y nada más. Pero no fue así. La gente de Virginia Occidental apreciaba a Jacqueline Kennedy. Les caía bien. Mi esposa pasó 3 horas con ella una noche. Y ninguno de los dos pensamos que fuese muy sofisticada políticamente. Pero creo que asumía bien el papel. Comprendía la importancia de la ceremonia. Y comprendía que la presencia de la princesa era importante. Y ella interpretaba bien ese papel. De forma instintiva interpretaba bien ese papel. Jackie empezó a darse cuenta de que poseía un gran valor político. Eso le hizo ganar confianza. Did Mrs. Kennedy ever wish her husband weren't a busy candidate? In the beginning, I wished that. When I was first married, our life was almost as hectic as it is now. And I found it rather hard to adjust. But now I think politics is one of the most rewarding lives a woman can have. For real leadership in the 60s, help elect Senator John F. Kennedy, President. The White House, Washington, D.C. The eyes of the world are turned on a new president, who 6 weeks ago took on the free world's most awesome responsibility. El 20 de enero de 1961, Jack Kennedy fue investido como 35º presidente de los Estados Unidos. Un realizador de documentales filmó su entrada en la Casa Blanca. Yo propuse acompañarle cuando se trasladase a la Casa Blanca. Un equipo con él y otro con su esposa. Que viésemos la Casa Blanca como un sitio de trabajo mediante él y como un hogar mediante ella. Él llamó a Jacqueline y le dijo lo que yo quería hacer. Y ella, que hasta entonces había sido muy atenta y cordial, se puso seria y dijo: nadie se traslada a la Casa Blanca conmigo. Y la reacción de Kennedy fue inmediata. Dijo, claro, claro que no. Y la apartó un poco para calmarla y volvió y me dijo, bueno, probemos con el despacho. La película se realizó según las condiciones de Jackie.
Pero el problema para el nuevo presidente era encontrar una labor adecuada para su mujer. Me dijo, tenemos que encontrar una ocupación para Jackie, y como la Casa Blanca estaba en muy mal estado, dijo, tal vez podría restaurar la Casa Blanca. Quizá le apetezca hacer eso, porque no puede estar sin hacer nada. Ella aceptó la tarea, se ocupó de ello e hizo una labor magnífica. A tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy, created and produced by CBS News for the CBS Television Network. El rey de Arabia Saudí había sido invitado a una cena de Estado la noche en que ella había planeado una visita a la Casa Blanca. La misma noche. Su hora de salir en antena eran las 9 en punto. El rey estaba citado a las 7 y era apurar demasiado. Resultó que él llegó a tiempo. Servimos la cena a tiempo. Hubo brindis y discursos. Y los últimos de la comitiva salieron a las 9 menos cuarto. Y yo presencié aquella fantástica operación. Oh, this has a very different feeling than the Red Room. Yes, it's blue, but you know, under President Monroe, it used to be red. The most fascinating thing is this pier table and bust. When we first came here and started searching for old things, we found the pier table in the carpenter shop where it was being used as a sawhorse. And we recognized it from old engravings. So we took 6 weeks to restore it and put it back. And then in the men's room downstairs, we found that bust of Washington, which is very primitive. Yes, both sides of the There was no run-through beforehand, no rehearsal, no preparation. No hubo instrucciones, ni ensayos, ni preparación. Improvisaba de una forma espontánea, sencilla, casi informal, explicando el origen de todo el mobiliario de interés y de todos los cuadros. Hablaba bien, se dirigía a la cámara, sabía lo que decía, sin vacilaciones. Una gran actuación. Redecorar la Casa Blanca no era lo único que le gustaba a Jackie. Era también una apasionada compradora de la ropa de moda. El vestuario significaba mucho para ella, y Kennedy estaba muy preocupado. Pensaba que gastaba demasiado dinero, y un día me dijo ella, me ha dicho cuánto puedo gastar en ropa, pero tengo un par de cheques aquí. ¿Te importaría pasarlos a firma? Porque yo me encargaba de los cheques y llevaba sus cuentas. Y me dijo, a ver si los puedes colar. Le encantaba la ropa. Le encantaban las cosas muy caras. La Casa Blanca daba imagen de concentración de talento, una especie de Camelot rutilante. Pero tras la fachada había un continuo intercambio de intereses por parte de ambos. Uno de sus hombres de confianza llegó y dijo, señor presidente, le ha surgido un problema. Tiene que reunirse con un grupo de damas en el Jardín de Rosas. Y la señora Kennedy se niega a acudir. Dice que es un tema político y no quiere intervenir en actividades políticas. Entonces me dijo el presidente, disculpa un momento, Ross, y salió de la estancia. Regresó sonriendo y le dije, ¿qué ha pasado? Bueno, Jackie va a ir. Le pregunté, ¿qué le ha costado? Respondió, me ha costado 2 tardes en el centro Kennedy. Hacían esa especie de intercambio de cosas cuando uno quería hacer una cosa y el otro no. En la fiesta de su 45 cumpleaños, uno de los intereses de Jack Kennedy cantó para él. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Jack Kennedy había seguido saliendo con otras mujeres durante su presidencia. Jackie había decidido no asistir a la fiesta y estaba montando a caballo en Virginia. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me
Such a sweet, wholesome letter. Bueno, al final ella acabó viéndolo como algo natural. Verá, los de la Jet Set llevan una vida propia. No dan importancia a las aventuras amorosas al margen del matrimonio. Así que puede ser, ella era más o menos de la Jet Set. Así que lo entendía, sí. Pero hacían una excelente pareja. Y eso era lo que pensaba todo el mundo. Una pareja dorada, influyentes, elegantes y triunfadores. Lo que daba sentido a las contradicciones eran los dos hijos de los Kennedy, Carolina y John. Los padres estaban consagrados a ellos, aunque las vacaciones en familia eran difíciles de acoplar en el calendario presidencial. Entonces, en agosto de 1963, se inició una cadena de trágicos acontecimientos. Jackie dio a luz a un niño prematuro que murió a los 3 días. Para consolarla, la hermana de Jackie, Lee, la invitó a ir a Grecia. La intención era que se recuperase a bordo del yate de un amigo. Se trataba del millonario griego Aristóteles Onassis. Al principio a Kennedy no le gustó la idea, pero después pensó que quizá le iría bien a ella. Así que dijo, vale, puedes ir. Y envió al Franklin D. Roosevelt a la zona en esa época para que pareciese más respetable. Según la señora Lincoln, ese fue el verdadero comienzo de la relación de Jackie con el millonario griego. Allí empezó la fascinación de Onassis por Jackie. Y resultó que se convirtió en algo más que un amigo. Pero claro, eso fue en octubre de 1963. ¿Cree usted que Jackie había iniciado un romance con Onassis antes de lo de Dallas? Creo que sí. Creo que hubo un poco. Un poco, sí. Creo que sí. Yo diría que sí. Al regresar de Grecia, Jackie salió en campaña con su marido por primera vez en 3 años. JFK tenía problemas en Texas y necesitaba la ayuda de Jackie para luchar por la reelección. Los anfitriones eran el gobernador John Connally y su esposa, Nellie. Conforme recorríamos las calles, la gente gritaba, Jackie, Jackie, Jack y Jackie. Pero parecía que la querían a ella tanto como a él. Íbamos en el coche y la gente gritaba y chillaba y se oía a Jack decir, quítate las gafas. Y por lo visto se las quitó. Pero un poco después se las volvió a poner y él volvió a decirle, quítate las gafas. Y en otra ocasión le hizo quitarse los guantes. Cuando vas así en un coche, en un desfile, si vas a ponerte las gafas de sol, más vale que te quedes en casa. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. John, que iba delante, se dio la vuelta y no pudo verle. Así que mientras se giraba hacia la izquierda, dijo que le había golpeado algo que parecía como si alguien le hubiese dado con todas sus fuerzas con el puño.
pero yo oí el segundo disparo que alcanzó a John. John dijo no, no, no mientras se giraba. Sabía que se trataba de un disparo y tenía miedo por el presidente. Después, cuando le alcanzaron, dijo, Dios mío, van a matarnos a todos. El tercer disparo llegó al instante y estábamos cubiertos de materia visceral y de sangre, que claro, procedían del disparo a la cabeza del presidente. Entonces la señora Kennedy dijo, tengo su cerebro en mis manos. Un hombre del servicio secreto se había subido al coche por detrás y la señora Kennedy intentaba ir hacia la parte trasera del coche. No sabes qué hacer. Quizá cualquiera hubiera intentado salir del coche. No se sabe, porque es una experiencia tan horrible que no se puede culpar a nadie por nada. Jackie declaró después que no intentaba escapar, sino recuperar parte de la cabeza de su marido. I repeat, a shooting in the motorcade in the downtown area. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. And just now we've received reports here at Parkland that Governor Connolly was shot in the upper left chest, and the first unconfirmed reports say the president was hit in the head. That's an unconfirmed report that the president was hit in the head. Llegamos al hospital y metieron a Jack en la sala de urgencias 1 y a John en la sala de urgencias 2. Y alguien trajo 2 sillas. Y Jackie y yo nos sentamos fuera. No nos dirigimos la palabra. Ella sabía que su marido estaba muerto. Yo me preguntaba si lo superaríamos. Pero ella era muy fuerte. Era una mujer muy fuerte. Jackie regresó a Washington con el cadáver de su marido. Antes del vuelo asistió al juramento de Lyndon Johnson como presidente. Aún llevaba su traje rosa manchado de sangre cuando llegó a casa. Yo llegué a la Casa Blanca más o menos 1 hora antes que Jackie. Cuando llegó, entró por la puerta que daba al Salón Lincoln, donde estaba el cadáver. Y me vio de pie en la escalera. Y se agarró el vestido, enseñándome las manchas de sangre que tenía. Fue un instante terrible para ella, y sabía que no era un buen momento para ninguno de los dos. Jackie era la suprema autoridad. Le instalamos un despacho en el ala oeste de la Casa Blanca. Había algunas decisiones muy delicadas y difíciles que tomar. Lo primero era decidir dónde sería enterrado. Y la recomendación era enterrarle en Boston, en su tumba familiar, en el cementerio de los Kennedy, hasta que ella decidió que no. Dio órdenes de que se le enterrase en Arlington. Durante los 4 días siguientes, Jackie se convirtió en símbolo tanto del dolor como del orgullo de la nación. El funeral transformó su imagen y la inmortalizó.
después, su hija Carolina reveló a su profesora el dolor y la confusión de Jackie. Oí que Carolina decía, casi susurrando, mi mamá llora todo el rato. Yo al principio pensé en ignorar el comentario y proseguí con la clase. Pero entonces oí que lo repetía, así que le dije, Carolina, hablaremos de eso después. De modo que cuando acabó la clase y se fueron los demás niños, me senté con Carolina y le dije, sé que quieres hablar de cómo llora tu mamá. Y me dijo, todas las mañanas cuando me meto en la cama con mamá, la encuentro llorando.